Un fraternal saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una academia de filosofía del derecho para abogados. Formamos abogados y equipos de abogados en relación con lo definido en el derecho. Aclaramos qué es lo definido en el derecho, es decir, las características, las condiciones para que se pueda cumplir con el derecho. Aclaramos el fundamento del derecho, el fundamento jurídico, es decir, la filosofía del derecho. Aclaramos cómo existen los derechos y deberes, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes, cómo se pueden ejercer y propiamente ejercen los derechos y deberes. Por eso aclaramos los elementos del derecho. Aclaramos el todo del derecho, aclaramos el derecho. Y en esta ocasión aclararé, o propiamente explicaré, aclararé por qué las leyes son lo determinante y propiamente por qué las normas son leyes. Y es que una ley es cualquier forma determinante, cualquier forma que debe existir para que exista algo. Por eso existen las leyes de la naturaleza y propiamente por eso lo que se denomina leyes de la naturaleza son las leyes como tal. Son las condiciones de la existencia de algo. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza en relación con elementos de la física o en relación con elementos de la química. Y como todo está conectado, en definitiva, lo que se denomina química la vez se relaciona con la física y viceversa. Entonces, las leyes de la naturaleza son todas las condiciones de la existencia de la naturaleza y propiamente son las formas de la existencia de la naturaleza. Es decir, son los requisitos, las condiciones, las causas, las características de los fenómenos, de por qué existen los fenómenos, para que existan los fenómenos, para que existan los resultados, los efectos, las consecuencias. Es decir, son las normas y propiamente las leyes que indican las causas, los efectos, los resultados, las consecuencias, lo que se debe hacer, aplicar para que exista algo, lo que debe existir para que exista algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay unas leyes para la existencia de la vida, o propiamente las leyes de la naturaleza se enfocan en definir lo que debe existir para que exista la vida, como un ejemplo, ¿no? De las leyes de la naturaleza. Un ejemplo de lo relacionado con la vida, porque pues también se relaciona la naturaleza con la muerte o propiamente con lo que no se relaciona con la vitalidad, ¿cierto? Con la existencia de formas no relacionadas con la vida. Bueno, pero entonces con este ejemplo ya nos queda claro cómo solo es posible la vida si se cumplen unas condiciones, si se cumplen esas leyes, ¿cierto? Entonces, por eso, es decir, esa es la razón de por qué las normas son leyes. Por eso en el derecho lo único que realmente es una norma es cualquier forma que indique algo que se deba aplicar, que debe existir, para que exista, para que pueda existir y propiamente exista, el goce de un derecho y el cumplimiento de un deber y o el cumplimiento de un deber y propiamente es cualquier forma que defina una ley, que indique una ley, es cualquier forma de una ley sobre el ejercicio de los derechos y deberes, sobre el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Y por eso el cumplimiento del derecho es el todo de la ley, es el todo de la norma, creado por el resultado de la unión de las normas, de las leyes, que indican partes de la forma de la existencia de los derechos y deberes, es decir, del ejercicio de los derechos y deberes, de la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por eso el todo del derecho, es decir, el todo de la norma, es decir, el todo de la ley, es el todo que indica cómo puede existir y propiamente cómo existe el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de lo definido en el derecho, es decir, el bien. Por eso lo determinante es conocer las leyes y propiamente la ley, el todo de la ley, es decir, el derecho. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro blog. Un fraternal saludo, gracias.